Que el Señor nos bendiga. Entonces, les mencionaba de que estábamos trabajando en el libro de Marcos, capítulo 8, y la semana pasada vimos la mitad de este capítulo hasta el verso 26. Por lo tanto, hoy día vamos a ver desde el verso 27 hasta el verso 38. Y el tema, el título que le hemos puesto a este estudio del día de hoy es el Evangelio completo, según Jesucristo. ¿Por qué el Evangelio completo? Porque vamos a ver que en esta porción que hoy día vamos a leer, vamos a tocar tres grandes aspectos muy importantes para entender el Evangelio en forma completa, ¿ya? Entonces vamos a dar lectura desde el verso 27 en adelante. Dice así en el nombre del Señor. Salieron Jesús y sus discípulos por las aldeas de Cesarea de Filipo, y en el camino preguntó a sus discípulos diciéndole: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros algunos de los profetas. Entonces él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pero él les mandó que no dijesen esto de él a ninguno. Y comenzó a enseñarles que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y llevando a la gente y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, y tome su cruz, y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Porque, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Amén. Amén. Entonces, esta es la lectura que tenemos el día de hoy. Y el objetivo es que alineemos la revelación de Jesucristo como Dios a la redención de nuestras vidas y a su plan como nuestro Señor. O sea, es alinear lo que el Señor reveló de Jesucristo como Dios y cómo nosotros debemos rendir nuestras vidas ante este plan y aceptarlo como nuestro Señor. ¿Ya? El versículo a memorizar es el 8:34 y dice: y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Entonces, partimos con este verso 27. Dice, ahí hay un pequeño mapita. ¿Se acuerdan que hace una clase atrás vimos cómo el Señor cruzó? No sé si se ve el cursor cuando uno mueve ahí. No sé si se ve el cursor. ¿Sí? Aquí, ¿se acuerdan que vimos cómo Jesús cruzó aquí el lago, el mar de Galilea o el lago de Genesaret? Y anduvo por toda esta región y aquí llegó hasta Cesarea de Filipo. Y la clase pasada hablamos que esta ya es la última vez que Jesús hace este viaje por estas tierras, podríamos decir, del norte, y ahora va a emprender en un par de capítulos, comienza su camino hacia Jerusalén, ¿ya? Entonces, ahí está, acá arribita está Cesarea de Filipo, ¿ya? Entonces, dice que salieron Jesús y sus discípulos y se fueron, ¿cierto?, a estas aldeas. Y en el camino surge una pregunta: ¿quién dicen que soy? Recordemos que la semana pasada estuvimos hablando de que los fariseos, ¿cierto?, le estaban pidiendo una señal a Jesús. Y no era cualquier señal, ellos ya no querían ver milagros de sanaciones o
o de multiplicación, sino que ellos estaban pidiendo una señal del cielo. Eso fue lo que ellos literalmente dijeron: danos una señal del cielo. Y esto, ¿por qué lo pidieron? ¿Se recuerdan que mencionábamos que la señal del cielo significaba hacer algo como, por ejemplo, descender fuego, algo como lo que haya hecho Elías, o detener el sol, como fue el resultado de la oración de Josué, porque los judíos pensaban de que el enemigo, que Satanás, podía imitar los milagros terrenales, podríamos decir, como una sanidad, o también se podría sospechar de alguna falsificación, aunque los milagros que hizo Jesús, especialmente los de sanidad, fueron a personas que todo el pueblo conocía y que los habían visto por años en esa misma condición. Pero ellos no querían eso, sino que querían un milagro del cielo. Entonces, ¿se acuerdan que Jesús se subió a la barca con sus discípulos pensando todavía en esto? Se había apartado de los fariseos y esta era la última vez que hablaba con ellos en cuanto a darles la oportunidad de escuchar el mensaje. Y dice que dejándolos se fue. Y se fue con sus discípulos y se recuerda que iban en la barca y Jesús le habla sobre que tengan cuidado sobre la levadura de los fariseos, la levadura de la religión, la levadura de Herodes también, el sistema de valores de este mundo. Y siguiendo esa conversación, siguiendo esa idea de cuando los discípulos se veían sorprendidos en cómo Jesús actuaba y cómo realizaba estos milagros, que Jesús les pregunta nuevamente a ellos, le dicen: ¿qué dice la gente? ¿Qué dicen los demás que soy yo? Y ellos comienzan a responderle. Dice que ellos respondieron. Unos dicen que tú eres Juan el Bautista. ¿Ya? ¿Quién era Juan el Bautista? Para la época, ¿cierto? Era un hombre respetado. ¿Se acuerda que Herodes dice que le temía a Juan el Bautista porque era un hombre santo? ¿Ya? Porque era un hombre diferente, porque era un hombre apartado. Dice que Herodes le tenía temor a Juan el Bautista, porque era un hombre santo. Entonces, Juan el Bautista tenía una muy buena reputación, era un hombre respetado, era un hombre creíble para su época, y la gente, los judíos, lo escuchaban. Los religiosos no le prestaron mucha atención, pero la gente común sí, y recordemos que Juan el Bautista tenía una gran cantidad de seguidores que llegaban hacia el desierto solo a escucharlo y a ser bautizados por él. Entonces, cuando lo están comparando, no lo están comparando, podríamos decir, con cualquier persona, sino que están hablando de Juan el Bautista. Después dice otros Elías. ¿Y quién era Elías? Para los judíos también era un profeta, uno de los más importantes profetas, y que no solamente había sido un profeta en la antigüedad, sino que habían profecías que decían de que antes que venga el Mesías vendría el Elías, vendría Elías a anunciar nuevamente. Y otros decían algunos de los profetas. O sea, podríamos decir que los judíos, la gente común, tenía una buena opinión de Jesús, porque aquí no hay ninguna comparación a alguien fraudulento. Por ejemplo, si Jesús hubiese dicho: ¿quién dice la gente que yo soy? Y ellos le hubiesen respondido: la gente dice que eres un charlatán, o la gente dice que eres un impostor, o la gente dice que eres un falso maestro. Pero no, la impresión que tenía la gente de Jesús era una muy buena impresión, tanto así que lo comparaban con Elías, que lo comparaban con Juan el Bautista, o que lo comparaban con alguno de estos profetas. ¿Ya? Era una buena impresión. O sea, si nosotros nos ponemos en el lugar, hermano, y si usted preguntara, cualquiera de ustedes se preguntara y le dijera a un vecino, ¿quién dice la gente que yo soy? ¿Qué respuesta escucharía? A lo mejor le dirían: ¿es usted un buen vecino? ¿Usted es un buen hombre? ¿O escucharía un mal comentario? Si nosotros lo vemos en Jesús, estos títulos, podríamos decir, que se le dieron, eran eran como de buen nombre. O sea, era una buena comparación, podríamos decir,
de que cualquier persona se hubiese podido sentir satisfecho de que le dijeran, oye, la gente piensa que tú eres como Elías, o la gente piensa que tú eres como Juan, o la gente piensa que tú eres un profeta enviado de Dios. Pero Jesús no quedó como conforme con esta respuesta y le pregunta a sus discípulos, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y aquí podríamos detenernos un momento, hermano, y meditar que esta pregunta, si Jesús se la hiciera a usted, si Jesús le preguntara a usted por su nombre, cada uno de ustedes ponga su nombre y le dijera, hermano tanto, hermana tanta, ¿quién dices tú que soy yo? ¿Qué respuesta le daríamos? ¿Quién es Jesús para nosotros? Y esta pregunta, hermano, tiene un significado muy grande porque dependiendo de la respuesta que nosotros demos a esta pregunta, depende no solo nuestra vida ahora, sino que depende nuestra vida futura. Porque esta respuesta cobra vital importancia, porque si de esto depende qué es lo que yo pienso de Cristo. Y Jesús le dice a sus discípulos, la gente dice esto, pero ustedes, ¿quién dicen que yo soy? Y sabe, esto nos hace ver de que, claro, para cualquiera de nosotros, el compararse con Juan el Bautista, el compararse con alguno de los profetas, el compararse con Elías podría sonar halagador, pero para el Rey de Reyes, para el Señor de Señores que vino a este mundo, no había punto de comparación con estos personajes que fueron mencionados. Y Pedro, representando a todos los discípulos que estaban ahí, habla en representación de ellos y dice, tú eres el Cristo. Y si nosotros vemos este mismo pasaje en el libro de Mateo, que es el pasaje paralelo a este, dice, le agrega ahí, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Aquí Marcos solo nos dice, tú eres el Cristo. Tú eres el ungido, tú eres el Mesías. Eso quiere decir Cristo, ungido, Mesías. Y esta respuesta también nosotros la podemos cotejar en Mateo. Aquí Marco inmediatamente nos dice de que Jesús le mandó que no lo dijese a nadie, pero si nosotros la vemos en el pasaje paralelo de Mateo, que es el capítulo 16, en el versículo 15, y le dice, él les dijo, vosotros, ¿quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esta revelación, la confesión de Pedro, en Mateo aparece un poco más detallada porque aquí viene cuando Jesús también le dice, yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, o sea, sobre esta declaración que hizo Pedro, edificaré mi iglesia. Ahora, ese versículo en Mateo es controversial porque de ahí se toma la fe católica para decir que Jesús dijo que sobre Pedro iba a edificar la iglesia y que por eso Pedro sería el primer papa. Pero lo que está diciendo Jesús no es eso, sino que lo que está diciendo es que sobre esta declaración, sobre lo que dijo Pedro, de que Jesús era el Cristo, de que Jesús era el enviado, de que Jesús era el Mesías, sobre esa declaración Jesús iba a edificar su iglesia. Por eso le decía yo que, ¿qué opinión tenemos nosotros de Jesús? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién dice usted que es Jesús? Va a ser determinante para nuestra relación con Él. Porque si yo digo
Jesús. ¿Quién es Jesús? Si yo le pregunto a las personas del mundo, estimado hermano, a las personas en el ámbito secular y le pregunto, ¿quién es Jesús para usted? Lo más probable es que me voy a encontrar con muchas respuestas variadas y muchas a lo mejor de muy buena educación y muchos me van a decir, Jesús fue un gran hombre, muy adelantado para su tiempo, o me van a decir, fue un hombre que buscó la paz, o fue un hombre que trajo amor al mundo, o me van a decir, fue un gran hombre, un gran profeta, ¿ya? Como hay algunas religiones que hoy día, cuando usted le pregunta a ellos qué opinan de Jesús, especialmente algunos que pasan visitando los hogares, si usted le pregunta qué opina, quién es Jesús, ellos van a decir un profeta, un gran profeta. Pero cuando a Jesús le dijeron que él era un profeta, él dijo, pero ustedes, ¿qué dicen que soy? Y aquí está la respuesta, tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el enviado de Dios. Entonces, cuando yo le digo, ¿quién es Jesús para usted? ¿Quién es Jesús para mí? Nosotros podemos tener también una idea vaga de quién es Jesús y podemos tenerlo lejano, pero si yo digo Jesús es mi Señor, Jesús es mi dueño, entonces mi relación con Él va a depender de esa declaración. Porque si yo no lo reconozco como Señor de mi vida, si yo no lo reconozco como el Dios eterno, como el Dios encarnado, si yo no reconozco que Él es mi Señor, entonces lo voy a ver como una buena persona, una entidad, un ser celestial o un Dios lejano, pero no un Dios personal. Por eso que es tan vital esta respuesta, así como fue vital en Pedro cuando él dice, tú eres el Cristo. ¿Tenemos esa respuesta? Podríamos decir, ¿eres el Señor de mi vida? Ahora podríamos decirlo, pero vamos a ver qué implica decir que tú eres el Cristo. Por eso yo le decía al principio de esta conversación de que el tema, el título, el Evangelio completo según Jesucristo. Esto lo que vamos a ver es el Evangelio completo, porque aquí Jesús les va a demostrar a los discípulos quién es Él y qué es lo que significa que Él sea el Mesías. ¿Qué significa? ¿Qué significa tanto para Él y qué significará para nosotros que Él sea el Cristo? ¿Ya? Versículo 30 dice, pero Él les mandó que no dijesen esto a ninguno. También lo vemos en Mateo, y dice, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijese que Él era el Cristo. ¿Y por qué? Nuevamente nos encontramos, mire, lo hemos visto 3 domingos ya, de que Jesús le decía, no digan nada, ¿cierto? Ya me imagino que estos 3 domingos que lo hemos hablado ya debe estar más o menos clara esa idea de que Jesús no era que no quería que la gente supiera, sino que faltaba algo para que la gente supiera que Él era el Cristo. ¿Y qué era lo que faltaba para que pueda ser liberado ese mensaje? ¿Qué era lo que faltaba para que Jesús les dijera, ahora sí, ahora vayan y cuenten a todos esto? Faltaba algo muy importante, que es lo que Jesús le va a comenzar a detallar ahora, desde el versículo 31 al 33. Mire, ponga atención, dice, y comenzó a enseñarles que le era necesario. Y esta palabra es muy importante, necesario. No dice que podría ser o que era posible, sino que era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Mire, Jesús toma a los discípulos, los trae aparte y les dice quién era el Cristo, ¿cierto? Y ellos dicen, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús, cuando ellos dan esta declaración, Jesús les dice esto, que era necesario que ese Hijo de Dios, que ese Hijo del Hombre, que ese Mesías, que el enviado,
tenía, no que podría ser, sino que era necesario que padeciese y que sea desechado por todo y que sea muerto y que iba a resucitar 3 días después. O sea, le está diciendo y dando a conocer el plan que él tenía. ¿Cuál era el plan? ¿Cuál era lo que él, qué era lo que él estaba obedeciendo? Porque la Escritura dice que Jesús se hizo obediente y obediente hasta la muerte de cruz. Que el Señor nos bendiga. ¿Por qué Jesús entonces comienza a decirle lo que iba a pasar? Y si nosotros vemos el versículo 32, dice, esto les decía claramente. O sea, esto, hermano, es tan importante que ellos lo entendieran, que Jesús no ocupó ninguna alegoría, no ocupó ninguna imagen retórica, no ocupó una parábola, sino que se los dijo claramente. No ocupó ningún recurso literario, no ocupó nada, ninguna ilustración como estaba acostumbrado a hacerlo, sino que esta vez les habló claramente. O sea, los sentó y les dijo exactamente lo que nosotros estamos leyendo, hermano. Así, de esta misma manera, Jesús le dijo, es necesario que yo, que el Hijo de Dios, padezca, muera, sea rechazado por todos, muera y resucite. Esto se lo dijo claramente. O sea, aquí lo que le está diciendo Jesús, como ellos habían dicho que él era el Cristo, ahora él le está diciendo, como yo soy el Cristo, esto es lo que tengo que hacer. ¿Y por qué era importante que él les hablara esto claramente? Porque ellos tenían otra imagen de lo que era el Mesías. Ellos esperaban a un Mesías que viniera con poder, con poder militar, que un Mesías que venía rodeado de un ejército, un Mesías, porque todas las profecías hablaban de que él iba a venir y nos iba a libertar. Y si usted, mire, pongámonos en el lugar, hermano, de la época, y pensemos que usted está invadido por una nación extranjera en su país, lo tienen bajo servidumbre, hay una nación extranjera gobernando su país, y hay promesa, hay profecía de que un día va a llegar el libertador y va a venir a libertarlos de la esclavitud. Entonces, ¿qué va a esperar usted que llegue? Lo más probable es que nosotros esperemos que llegue una persona con capacidades de liderazgo, con capacidades militares, y que no iba a venir solo, sino que iba a venir con un ejército, porque él nos iba a poder libertar. Entonces la imagen que los judíos tenían de un Mesías por ningún lugar calzaba con un hombre común y corriente que naciera en un establo, que viviera humildemente, que perteneciera a una de las familias más pobres, que era considerado, ¿cierto?, el último pueblucho por ahí, y ahí nació Jesús, y que él era el Mesías. Y no solamente eso, sino que el Mesías tenía que padecer, que el Mesías iba a morir. Entonces, ¿de qué libertad estamos hablando si el Mesías, el que me viene a rescatar, tiene que morir? Entonces era necesario que Jesús les hablara claramente lo que iba a venir, porque ellos tenían otra imagen de ese Mesías. ¿Y sabe por qué estamos seguros de que ellos tenían otra imagen de este reino? Porque en unos capítulos más adelante vamos a ver cómo 2 de sus discípulos envían a la mamá, ¿cierto? Y le dicen, Señor, queremos ser los primeros en el reino. Entonces, Jesús conocía a sus discípulos. Jesús conocía a los que estaban con él y sabía que dentro de ellos, por ejemplo, había un espíritu de querer gobernar y de estar en los mejores lugares. Por eso Jacobo y Santiago le dicen, Señor, nosotros queremos sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú gobiernes. Y no solamente eso, sino que mandaron a la mamá para que interceda. Entonces Jesús, como que en esta parte, los aterriza un poco y les dice, yo soy el Mesías, ustedes han dicho que yo soy el Mesías, lo soy, y esto es lo que va a suceder conmigo. Tengo que padecer, voy a ser rechazado por la gente, voy a morir,
pero también voy a resucitar. Que el Señor nos bendiga. Nuevamente aparece aquí Pedro y les dice que lo tomó aparte. Pedro tenía esta característica, hermano, que muchas veces es similar a nosotros. Hay una traducción que dice que Pedro tomó cuando dice lo comenzó a reconvenir o comenzó a reconvenirle, es como comenzó a retarlo. ¿Ya? Comenzó a retar al Señor. Y Pedro tenía esta característica de ser muy impulsivo. Este mismo Pedro, que hace un minuto atrás dijo esta tremenda declaración, que Jesús le dijo, bienaventurado eres Pedro, porque esto no te lo declaró carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Este mismo Pedro, que recién estaba ahí en las nubes, exaltado, ahora viene y comienza a retar al Señor, comienza a reconvenirle. Y lo toma a un lado. A mí me llama mucho la atención porque dice que lo tomó aparte. Se lo llevó para un lado al Señor. Y comenzó a reconvenirle y a decirle de que en realidad él estaba equivocado. Que no estaba bien su plan. Algo no cuadra aquí, Señor. Si nosotros lo vemos en el libro de Mateo, en el versículo 22, capítulo 16, también lo menciona así, dice que tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle y le dijo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera que esto te acontezca. Y acá nosotros lo vemos en Marco cuando dice que él lo tomó fuera, ¿cierto? Y le comienza a decir, a reconvenirle. Lo comienza a retar, comienza a llamarle la atención al maestro, que lo que él estaba haciendo no estaba bien. Cómo el Mesías va a morir, cómo el libertador va a ser muerto, cómo el libertador va a padecer si estamos esperando a un gran libertador, a un gran jefe militar que nos saque de esta esclavitud. Y comienza a reconvenirle, comienza a retarlo. Ahora, ¿hemos retado alguna vez nosotros al Señor? ¿Ha reconvenido usted alguna vez al Señor? ¿Sabe que es muy fácil para nosotros apuntar a Pedro y decir, oh, este Pedro, con cada cosa que sale Pedro? Pero yo lo meditaba esta semana, hermano, y evidentemente muchas veces, en forma personal, no sé si usted, pero en forma personal muchas veces creo que a lo mejor no con estas palabras, pero cuando nosotros le decimos, Señor, ¿por qué a mí? Señor, tú no me escuchas. Señor, ¿por qué a mí me tuvo que suceder esto? ¿O por qué, Señor, no me responde? Es como decirle al Señor, Señor, lo que estás haciendo está mal. Señor, lo que tú haces no es de mi agrado. No me gusta lo que estás haciendo, Señor. Creo que tengo mejores planes para mí que tú, Señor. ¿Ha tenido usted mejores planes para usted que Dios? Se fija que muchas veces nosotros tenemos planes personales y de pronto Dios viene y nos cambia y nosotros decimos, Señor, te equivocaste, este no era lo que yo tenía planeado para mí. Creo que yo tengo mejores planes para mí. Cuando hacemos eso, es que estamos reconveniendo al Señor. Cada vez que nosotros reclamamos, cada vez que nosotros reclamamos por lo que nos acontece o porque las cosas no salieron como nosotros esperábamos, es como que le estuviéramos diciendo al Señor, Señor, te equivocaste. Te equivocaste, Señor. Yo creo que mi plan era mejor que el tuyo. Y eso es lo que está haciendo Pedro. Le está diciendo, Señor, tú estás equivocado. Tú estás equivocado, Señor. Yo creo que yo tengo un mejor plan. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Dice que él volviéndose,
y mirando a los discípulos. O sea, ni siquiera, hermano, reprendió a Pedro en forma privada, porque se acuerda que Pedro lo tomó para el lado, dijo, hablemos un ratito a solas. Jesús no le habla sola, sino que se da vuelta y mirando a los discípulos, habla, me imagino yo, fuerte, y reprende a Pedro y le dice, quítate delante de mí, Satanás. Imagínese, hermano, este Pedro que recién el Señor le había dicho, bienaventurado eres Pedro, porque has dicho esta declaración que no te la reveló sangre ni carne, sino mi Padre. Ahora el Señor le está diciendo, quítate delante de mí, Satanás. ¿Por qué no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres? Yo reflexionaba en esto también y miraba, observaba, hermano, qué tan fácilmente podemos perder la visión y sin darnos cuenta, porque Pedro obviamente lo estaba haciendo con la mejor intención. Sin darnos cuenta, muchas veces podemos estar prestando oído a un plan que no viene de Dios, que viene de Satanás. Ese es el cuidado que nosotros debemos tener. ¿A quién prestamos oído? Mis decisiones, lo que yo hago, lo que yo estoy realizando en mi vida, ¿de quién viene? ¿Viene dirigido por Dios o no? Ahora, el Señor es duro con Pedro y lo reprende. Y no solamente le está hablando a Pedro, sino que está hablando también a Satanás. ¿Por qué? Porque Satanás sabía que el camino para alcanzar el objetivo que tenía Jesús era a través de la cruz. Entonces, cuando nosotros vemos eso, hermano, nos damos cuenta que el enemigo sigue ocupando la misma astucia hoy día y nos ofrece felicidad, nos ofrece triunfo, nos ofrece alcanzar nuestras metas, pero sin cruz. Y hoy día estamos viviendo donde esto también se predica en el Evangelio. Vive tu mejor vida ahora. Eres un hijo del Rey. Pide y recibirás. Busca y hallarás. Y se toman estos versículos y se dan promesas, promesas y promesas y promesas para los hijos de Dios. Te pondré por cabeza y no por cola. Te haré esto, haré una gran nación de ti, te bendeciré, etcétera. Y ocupamos todos estos versículos que hablan sobre grandeza, sobre exaltación, pero hay un precio y ese precio es la cruz. Hay un precio. Y el enemigo nos ofrece triunfo sin cruz. Y aquí Pedro le está diciendo, no hagas esto, Señor, no vayas a la cruz. No vayas a la cruz. Obviamente ellos no sabían que era una cruz, pero era, no vayas a la muerte. No vayas a la muerte, Señor, no es necesario que mueras. No es necesario morir. Y aquí pasamos a la tercera parte, hermano. Y podríamos decir que en la primera parte Jesús pregunta, ¿quién es Él? En la segunda parte, de acuerdo a las respuestas que le dieron y le dijeron, tú eres el Cristo, Jesús pasa a explicar qué significaría para Él, para Jesús, el ser el Cristo. ¿Y qué significaba para Él? Significaba que Él iba a tener que morir porque Él era el enviado. Esto era lo que significaba para Él. Y ahora les va a pasar a invitar. Y les va a pasar a explicar a la gente y a los discípulos que están ahí cuál es el costo para ellos el asumir que Él es el Cristo. No sé si me explico. Primero les preguntó quién era, ellos dijeron tú eres el Cristo, entonces les explicó, bueno, como yo soy el Cristo, esto es lo que tengo que padecer, y ahora
como yo soy el Cristo y esto es lo que tengo que padecer, ahora les toca saber a ustedes qué significará para ustedes si ustedes me aceptan a mí como el Cristo, como el Mesías. Y esto es lo que significa para nosotros, hermano, si nosotros decimos que Cristo es mi Señor. Por eso yo le decía que la respuesta que nosotros diéramos iba a ser de vital importancia, porque si yo digo, Cristo, sí, para mí también es mi Señor, Él es mi Mesías, Él es mi Salvador, bueno, entonces esto es para mí. Esto es para mí. Y llamando a la gente y a los discípulos que están ahí, ¿cierto? Les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Tremendo llamado, hermano. Tremendo llamado. Y tan diferente al llamado que muchas veces escuchamos. Ven y recibirás tu milagro. Ven y vas a prosperar. Ven y se te acabarán tus problemas. Ven, pasa al frente o levanta tu mano. Y en esta hora vas a ser el hombre o la mujer más feliz del mundo. Aunque estas cosas pudieran ser tomadas como una añadidura, el llamado que Jesús le hace es este. Esta es la invitación. Y yo no sé si nosotros en una campaña, hermano, hiciéramos esta invitación, ¿cuántas personas pasarían al frente? Por eso el Señor dice que el que quiere construir, saque cálculo de lo que cuesta construir. ¿Ha leído ese pasaje, cierto? Y eso se está refiriendo a que nosotros sí tenemos un precio que pagar. ¿Cuál es ese precio? Y no es que la salvación se compre, hermano, sino que tenemos que estar dispuestos a morir a nosotros mismos. Mientras no estemos dispuestos a morir a nosotros mismos, nunca le vamos a dar el lugar a Cristo en nuestra vida. O sea, al decir, tú eres el Cristo, podríamos decir, si fuera una fórmula matemática, diríamos, tú eres el Cristo, es igual morir a mí mismo. Porque este es el llamado, esta es la invitación que hace Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, ámese a sí mismo. Así dice, ¿no? No, dice, niéguese a sí mismo. Niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. ¿Y qué significaba tomar la cruz? Era, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, esté dispuesto a morir y sígame, porque el tomar la cruz, hermano, nadie que tomaba la cruz sobrevivía. La cruz no era un elemento para ir a dar un paseo y a lo mejor iba a morir. El que tomaba la cruz tenía un solo destino y era la muerte, no había vuelta atrás. Todo aquel prisionero que cargaba la cruz iba caminando a su muerte. Esta muerte era tan horrible que ningún ciudadano romano, que eran los que imponían este castigo, ningún ciudadano romano podía ser crucificado. Porque era tan denigrante esta muerte, era de tal perversión, de tal humillación, que los romanos no la permitían aplicar en sus propios ciudadanos. Y esto es lo que le está diciendo Jesús a sus discípulos. Imagínense, hermano, el impacto para ellos de escuchar esto. Ellos que querían tener un gobierno, ellos que querían tomarse el poder, ellos que estaban esperanzados en salir de la esclavitud y ganar un título como Santiago y como Jacobo, que querían ser los primeros a estar sentados a la mesa.
Esa era la expectativa que ellos tenían. Y escuchar esta invitación cuando Jesús les dice, si quieren venir en pos de mí, estén dispuestos a morir, niéguense a sí mismos y síganme. Por eso le decía yo, no sé si en alguna campaña evangelística, haciendo el llamado, haciendo la invitación, nosotros dijéramos estas palabras. Si alguno quiere servir a Cristo, estimado vecino, estimado amigo que hoy día me escucha, si usted quiere servir a Cristo, hoy día usted tiene que renunciar a usted mismo. Tiene que estar dispuesto a morir por Cristo y venga, acérquese. Lo más probable es que escuchemos grillos cantar. Pero ¿sabe qué? Que si pasara una persona con ese llamado, podríamos estar seguros que esa persona es llamada por Cristo. Y no como muchas veces que se hace la otra invitación, donde pasan 120 miles de personas. Pero no sabemos si realmente ellos pasaron buscando a Cristo o buscando la solución temporal. Por eso que Jesús, hermano, hace este llamado sincero, poniendo el valor real a lo que es seguir a Cristo. Y aquí sigue explicando el Señor y dice, porque todo el que quiera salvar su vida, o sea, el que ame este sistema de valores, el que ame el seguir viviendo como está viviendo, va a perder su vida al final. Se va a la perdición. Pero todo aquel que pierda su vida, o sea, todo aquel que esté dispuesto a renunciar a todo lo que el mundo le está ofreciendo, a todo lo que el Satanás, el diablo, pone a nuestro alcance, a todo lo que el enemigo le dice que es bueno, que es lindo, que es atractivo, si usted está dispuesto a renunciar a eso, entonces va a hallar la vida. Pero si usted quiere salvar su vida en cuanto a eso, si usted no quiere dejar de lado todo lo que el enemigo le está ofreciendo, va a perder su vida. Pero si nosotros perdemos este bienestar, si nosotros perdemos estas cosas tan lindas que supuestamente el enemigo nos ofrece, por causa de Cristo y del Evangelio, salvaremos nuestra alma. Y aquí el Señor hace un paralelismo y dice, porque ¿qué le aprovecha al hombre? ¿De qué sirve? Podríamos decir, de que el hombre se esfuerce y gane dinero, gane un prestigio, gane todo lo que quiera ganar, y llega el día de su muerte y pierde su alma. ¿De qué le sirve? ¿O qué recompensa? ¿O cuánto pagaría una persona por salvar su alma? No tiene precio. No tiene precio. O sea, lo más valioso en este mundo, lo más valioso que usted tiene, no es su casa, no es su auto, no es su posición, no es su apellido, no es su formación, es su alma. Es su alma. ¿Qué daría usted por salvar su alma? ¿Cuánto dinero pagaría usted por salvar su alma? Es incalculable. No existe un precio. Solo hay un precio para un alma. Y es el sacrificio de Cristo. Por eso Jesús le está explicando a sus seguidores, porque fíjese que aquí le está diciendo a la gente y a los discípulos. ¿Se acuerda que hemos hablado siempre de 3 grupos de personas? Y aquí Jesús no solamente le está hablando a sus discípulos, le está hablando a la gente que está ahí. Esta es una invitación general. Esta es una invitación abierta para todos. Si alguno quiere venir en pos de mí, hay un precio que pagar. ¿Cuál es ese precio?
negarse a sí mismo. ¿Y qué significa negarse a sí mismo? Significa que cuando yo soy tentado a desagradar a Dios y que mi carne quiere ir tras el pecado, yo tenga que decir, me niego a mí mismo, es que tengo ganas, es que quiero hacerlo, es que me dan ganas, es lo que yo quiero. Me niego a mí mismo por amor a Cristo. Tengo dos opciones. O me niego a mí mismo, o vivo para mí. Pero si vivo para mí, entonces no puedo decir que Cristo es el Cristo. Si vivo para mí, no puedo decir que Jesús es mi Mesías. Si vivo para mí, no puedo declarar de que Cristo es el Señor. Pero si yo declaro que Cristo es el Señor, si yo declaro que Cristo es el ungido, si yo declaro que Él es el Mesías, si yo declaro que es el Dios encarnado, entonces, como yo declaro eso, estoy consciente de que por amor a Él, yo me voy a negar a mí mismo. Y eso que pareciera que estoy perdiendo, Jesús me dice, en realidad lo estás ganando, porque si tú renuncias a las cosas que te apartan de mí, estás ganando tu alma, estás salvando tu alma. Si tú renuncias a las cosas del mundo, si tú renuncias al pecado, en realidad no estás perdiendo nada, sino que estás ganando vida y vida eterna. Pero si no te niegas a ti mismo, si dejas que el pecado gobierne tu vida, que pareciera que estás bien, que lo estás pasando bien y que estás viviendo bien, lo que en realidad te está diciendo Jesús es que estás perdiendo tu vida. Que el Señor nos bendiga. Y aquí Jesús termina con esta frase y le dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre, con los santos ángeles. O sea que lo que hoy día, muchas veces, estimado hermano, estimado joven, nos avergüenza el no hacer cosas que todos los demás hacen. Y cuando los compañeros de curso, los amigos, los colegas del trabajo se burlen y digan, este que es tonto, si todos hacemos esto, si todos participamos de esto, y tú dices no, y te da vergüenza. Recuerda que esa vergüenza, es mejor pasar vergüenza diciendo que no, pasar vergüenza ante los hombres, que ellos se burlen de que tú no haces las cosas que ellos hacen, que ellos se burlen y digan que tú eres fome, que tú eres aburrido, etcétera, lo que ellos quieran decir, y ser avergonzado en ello, es mucho mejor que parecer un héroe ante ellos, que parecer el mejor amigo, el más buena onda, el que nunca dice que no, el que hace lo mismo que nosotros hacemos, pero que cuando venga Cristo, el avergonzado seremos nosotros. Los avergonzados seremos nosotros. Especialmente lo que hemos escuchado este mensaje, porque sabremos que Él se avergonzará de nosotros. Estamos en una generación, al igual como la que estaban viviendo los discípulos. Las generaciones no han cambiado. Generación adúltera y pecadora, llamó Jesús a su generación. ¿Es acaso diferente esa generación a la nuestra? No, es la misma generación y podríamos decir que incluso podría ser peor. Y estamos en medio de esta generación y vamos a tener que luchar y vamos a tener que batallar y nuestra carne va a querer ir detrás de los caminos de este mundo y estamos en un cuerpo lleno de pecado y nuestro cuerpo, nuestra carne va a querer correr tras el pecado, pero si yo niego mi carne, si yo me niego a mí mismo, si yo soy capaz de decir Cristo es mi Señor y por amor a Cristo yo crucifico mi carne, voy a obtener recompensa. Si Cristo está en mí,
Ahora podríamos decir, esto es tan difícil, pastor, ¿y cómo? No creo que yo pueda hacer esto, no creo que yo tenga la fuerza para hacerlo, pastor. Ninguno de los que está aquí, hermano, tiene la fuerza para hacer esto. Ninguno. Ni el pastor, ni el obispo de una iglesia, ni el santo que usted haya visto. No sé, a veces tenemos, este hermano es más santo que este. Sabe que no hay nadie, hermano, que pueda, por sus propias fuerzas, hacer esto. Necesitamos ser investidos por el Espíritu Santo. Necesitamos que Dios eterno derrame de su Espíritu en nosotros y nos capacite y nos fortalezca y nos dé lo que nosotros no podemos hacer. Que su Espíritu Santo nos guíe al arrepentimiento. Hermano, hermana, si usted falla, si usted peca y no le pasa nada en su corazón, entonces es una señal de alarma, de alerta, si realmente Cristo es mi Señor. Debe preguntarse, ¿realmente Cristo es mi Señor? Pero si usted falla, cae, peca, y hay una alarma que se enciende dentro de usted y que no le deja tranquilo y que lo lleva a llorar, que lo lleva a pedir perdón, que lo lleva a humillarse, que lo lleva a reconocer su pecado, que lo lleva a pedir perdón, entonces usted tiene que agradecer enormemente al Señor porque ha sido depositado en usted el Espíritu Santo que le guiará a toda verdad y a toda justicia y que va a poder cumplir este mandato, que va a poder cumplir esto de negarse a sí mismo, porque si el Espíritu Santo ha sido depositado en usted, el Espíritu Santo le va a llevar a negarse a sí mismo. Le va a llegar, le va a guiar al arrepentimiento cada vez que usted falle. Porque ninguno de los que estamos aquí es perfecto. Ninguno de los que estamos aquí puede decir, yo desde que conocí a Dios, nunca más he pecado, porque no es así. Porque todos tenemos luchas, todos fallamos, todos caemos. Lo importante está en que Cristo es nuestro Mesías, en que cuando yo soy tentado, cuando yo caigo, cuando yo peco, corro al trono de la gracia para hallar oportuno socorro. Corro a Cristo para ser levantado, pero Cristo viene a mí, me consuela, pero hay algo que yo tengo que hacer. ¿Y sabe qué es lo que tengo que hacer? Lo que Jesús me dice acá. Niéguese a sí mismo. Aquí se conjugan, hermano, y se juntan las dos cosas. La intervención de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cuál es la responsabilidad suya? Negarse a usted mismo, apartarse del pecado. Esa es nuestra responsabilidad. El Señor está con nosotros, el Señor nos va a ayudar, pero soy yo el que tengo que tomar la decisión de decir, esto no me conviene, me aparto de esto. Esto no me conviene, me alejo de esto. Esto me está haciendo mal, lo desecho por amor a Cristo. Por eso, termino con el versículo 35, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Entonces, cada vez que seamos tentados, cada vez que el enemigo venga para tentarnos, cada vez que el enemigo venga para hacernos caer, cada vez que no solamente el enemigo, hermano, porque tenemos luchas no solo con el enemigo, dice que tenemos tres principales luchas, contra el enemigo, contra el mundo y contra la carne. Entonces van a haber luchas que vienen directamente del enemigo, cosas espirituales. Pero también van a haber luchas que vienen del mundo, influencias que vienen del mundo. ¿Qué es lo que yo permito que entre del mundo en mi vida?
¿Qué es lo que estoy consumiendo? Por ejemplo, ¿qué es lo que estoy mirando en la televisión? ¿Qué es lo que estoy permitiendo que entre en mi teléfono? ¿Qué es lo que yo estoy permitiendo de este sistema de valores del mundo? ¿Qué es lo que yo estoy abrazando? Y una tercera fuente es nuestra carne. ¿Hacia dónde me está llevando mi carne? ¿Cuáles son los deseos que hay en mi carne? ¿Me están llevando por un buen camino, por un mal camino? Lo que tengo que hacer yo es negarme a mí mismo por amor a Cristo. Que el Dios de paz nos bendiga, que el Dios de paz nos ayude para poder ser formados a la imagen de Cristo y que suceda esto, hermano, tan hermoso de que cuando Él venga no se avergüence de nosotros, sino que podamos recibirlo nosotros con nuestra vista en alto y encontrarnos con nuestro Señor.